Veamos cómo nos va ahora. Um, Los hombres han aturdido esto. Ya. Vamos entonces. La primera cosa, yo les había prometido tener las notas listas hoy día. Lamentablemente se me interpuso otras cosas y no alcancé a terminar con esa pega. La quedo debiendo. Vamos a discutir ahora distintas maneras de conectar redes entre sí. La primera manera que vamos a comentar es lo que se conoce como un bridge. La idea básicamente es conectar LAN, redes de área local similares con protocolos físicos y de enlace de datos idénticos. O sea, en el fondo estamos hablando de conectar dos redes del mismo tipo, digamos así, entre sí. Lo que hace un bridge es procesamiento bastante mínimo. Puede traducir, digamos, entre formatos MAC. Las razones para usarlo son confiabilidad, algunas variantes de bridge, no todas, permiten mejorar el rendimiento, tienen efectos sobre la seguridad, no todos, pero algunos al menos. Y finalmente un tema de geografía, o sea, en fondo necesito conectar entre sí redes que de alguna manera cubren un área que no se puede cubrir con una sola, digamos, con un solo cable, llamémoslo así. Respecto al diseño del bridge, básicamente el bridge no hace ninguna modificación a las tramas que recibe, a su contenido ni a su formato. Básicamente un bridge, los bridges más, llamémoslo, ser más tontos, digamos, lo que hacen es simplemente recibir, o sea, piensan en un bridge como una conexión entre dos redes, ¿correcto? Lo que hace un bridge tonto, digamos, el primer tipo de bridge que existió es simplemente leer una trama de una de las patas, digamos, que tiene y repite eso en la otra. Y sería todo. Algunos bridges son, o sea, al ir haciéndose más capaces, digamos, la electrónica del caso, se le empezaron a agregar funcionalidades a los bridges. En particular, si es que ustedes tienen una red y una trama que viaja, digamos, en el lado de A del bridge, va dirigido a un computador que también está un destino, digamos, que también está en el lado A del bridge. En realidad, si lo piensan, no tiene ningún sentido replicar eso en el lado B. ¿Sí? Ese tráfico en el lado B es simplemente desperdicio. Y entonces se habla de bridges inteligentes, que básicamente lo que hacen es ir aprendiendo qué direcciones MAC, qué direcciones físicas están en cada una de sus dos patas, digamos, y
solamente retransmitir el tráfico que va de una pata a otra. Ahí es donde entra la parte que comentábamos de seguridad. De esa manera, tráfico que es relevante solamente en el lado A de la red no llega al lado B donde podría ser interceptado. ¿Sí? Vamos a decir, pero qué bruto, qué seguridad más grande. No, pero es una pequeña medida extra de seguridad. También, eh, como las redes que estamos pensando acá en general son redes de medio compartido, si es que alguno de los equipos está usando la red que está transmitiendo, todos los otros van a tener que quedarse callados. Si tenemos dos partes de la red, la parte A y la parte B, que están separadas por un bridge, y ese bridge no hace pasar el tráfico de una estación que está transmitiendo en la pata A en la pata B, obviamente eso deja el lado B de la red libre para tráfico entre equipos en la parte B. Ahí es donde entra la parte de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ya habíamos dicho de rendimiento, seguridad, confiabilidad, obviamente también. El tema de, o sea, algunos tipos de redes de este tipo, eh, si sufre alguna clase de percance una de las redes, lo que solía ocurrir, por ejemplo, con las redes Ethernet con cable coaxial delgado. Si ocurre algún, si se corta la red en algún punto, la red completa se muere. Si tienen dos tramas, dos ramas de este tipo de cosas conectadas mediante un bridge, si se corta una de la red en una de las dos patas, esa pata se muere, pero la otra sigue funcionando sin mayor problema. Está claro que en caso de que tengamos un bridge inteligente que solamente mueve tráfico relevante, digamos, de un lado a otro en la red, eso puede producir de que en algún momento hay alguna transmisión que va de la pata A la pata B de la red. Y la parte B de la red en este momento está ocupada. Por lo tanto, el bridge va a tener que tener espacio suficiente para guardar esa trama y transmitirla, digamos, en la pata B de la red cuando la pata B de la red quede libre. ¿Sí? O sea, tiene que contener suficiente espacio como para manejar puntas, digamos, de demanda. Si es que vamos a estar hablando de un bridge inteligente, como estamos planteando acá, que es capaz de determinar quiénes están a aquel lado de la red y retransmitir solamente lo necesario, obviamente va a tener que tener lógica para hacer esa recopilación de direcciones MAC y ver cuándo corresponde o no retransmitir al otro lado. Obviamente, perfectamente puede ocurrir de que alguien tome su computador, por ejemplo, lo tiene conectado a la red en la oficina, lo desconecta de la red y va y lo conecta en, qué sé yo, la sala de reuniones. Y la sala de reuniones en realidad está en una pata distinta. O sea, necesita también tener alguna clase de lógica para determinar durante cuánto tiempo va a recordar el hecho de que una cierta dirección MAC está en alguna de las patas de la red. ¿Sí? Y así. Eh, el punto importante de toda esta historia, si ustedes se fijan de lo que estamos hablando acá, el hecho de que en la red exista un bridge es absolutamente transparente, es invisible, digámoslo así, a las estaciones. ¿Sí? Si ustedes se conectan a una red que está funcionando con un bridge, un bridge inteligente, la única manera de saber que en realidad está ocurriendo eso es básicamente darse cuenta que ciertas direcciones MAC, el tráfico que generan no les llega, lo está filtrando, no les llega a esta pata de la red.
pero eso es todo. Esto es básicamente extender el cable. Se habla de que un bridge podría conectar más de dos redes de área local. En estricto rigor, un bridge es eso, o sea, un puente entre dos redes. Lo que nosotros conocemos como un hub o un switch en, en las redes Ethernet, en el fondo son básicamente bridges. ¿Sí? Las redes Ethernet, en realidad 802.3, Ethernet un poquitito distinto, digamos, eran originalmente redes basadas en cable coaxial, un cable coaxial al que se conectaban todos los computadores. Se migró eso a tener tensado, el cable de red que nosotros conocemos hoy día, que básicamente conecta cada estación con un equipo central. Originalmente el equipo central ese era un hub que era, en términos de lo que nosotros estamos hablando acá, el equivalente moral de un bridge tonto, ¿sí? O sea, no inteligente, simplemente lo que le llega en una de las conexiones se la retransmite a todos los que están conectados, ¿sí? Y al ir avanzando, digamos, lo que es la tecnología electrónica correspondiente, esas cosas se mutaron a lo que se conoce como switch. Un switch es, en el fondo, el equivalente moral de un bridge inteligente, o sea, aprende qué dirección MAC está en cada una de sus conexiones, cada una de sus bocas, y retransmite solamente esa. ¿Sí? La gracia de un bridge, como en cada una de las patas al final del día en general está conectado solamente a un equipo, es que en un bridge cototo, digamos, ustedes pueden tener, qué sé yo, 24 bocas, lo que significa que pueden tener 12 pares de equipos conversando entre sí sin interferirse entre ellos. O sea, el hecho de que hay un medio compartido, digamos, deja de ser relevante, deja de ser un problema para lo que es compartir el medio. ¿Sí? Bien, hay un par de cosas más de bridges y switches, esas cosas que se mencionan ahí, probablemente ustedes en Windows lo pueden ver acá en Linux, por alguna razón no me lo muestra, digamos. Siguiente tema que hay que considerar es ruteo. Necesitamos, en el fondo, particularmente, por ejemplo, si tenemos varias redes conectadas entre sí por switches o por bridges, necesitamos encontrar un camino que lleve del origen al destino. Y eso claramente es uno de los problemas centrales en Internet. Como comentábamos, la idea del protocolo IP es precisamente ofrecer toda la maquinaria necesaria para hacer llegar datos desde, por ejemplo, a mi computadora acá, a algún equipo con el que quiera desconectarme en Japón, pasando entre medio por quién sabe cuántas redes basadas en tecnologías completamente distintas entre sí. ¿Sí? El punto entonces es conectar entre sí todas esas redes distintas, punto número uno. Punto número dos, ofrecer una capa que es independiente de las redes sobre las que está montado. Eso es IP, direcciones IP, todas esas cosas, que da lo mismo si estoy conectado vía Wi-Fi o vía teléfono celular o Ethernet, y si entre medio hay o no enlaces satelitales o de fibra óptica transatlántica. ¿Sí? Y el otro tema es, como estamos hablando, un montón de redes conectadas entre sí, necesitamos encontrar un camino para que mis datos lleguen a su destino.
Estamos hablando de conmutación de paquetes, y por lo tanto, básicamente, el qué camino debe seguir cada paquete, en principio al menos, es una decisión que se debe tomar paquete a paquete. Y como comentábamos ya cuando hablamos de cómo funcionaba TCP/IP y sus capas y los routers que conectaban redes entre sí, toda esa historia, cada vez que ese paquete llega a un router en el camino, en principio, el router va a revisar la dirección de destino y va a decir, ajá, para ir al destino, en este momento, el mejor camino a ese destino es por aquí. ¿Sí? Tenemos entonces el problema de cómo tomamos esas decisiones. Las alternativas, en el fondo, hay varias, y como digo, es uno de los problemas centrales en redes, manejar esta clase de cosas, un problema bastante complicado. Vamos a ir desde las soluciones más simples y burdas a soluciones más sofisticadas. En realidad, no vamos a realmente cubrir en detalle las soluciones más complejas porque realmente dan para más de un ramo, si ustedes realmente quieren meterse a estudiar el tema en detalle. Primera estrategia, la estrategia más simple es ruteo fijo. O sea, es la estrategia más simple, dice que es la más común. Yo eh, tengo mis objeciones respecto a eso, digamos. Es común en el sentido de que se usa bastante, pero solamente en ámbitos muy, muy limitados. Es posible de usar en pequeñas redes, en pequeñas internet, como dice acá. Nótese que está escribiendo internet con minúscula acá. Por lo tanto, lo que está hablando cuando dice una pequeña internet con minúscula es una pequeña colección de redes conectadas entre sí. Y internets que son relativamente estables. O sea, si que ustedes quieren, por ejemplo, para efectos eh, de entretenerse en su casa, montar una conexión entre tres redes, digamos, y tenerlas ahí, bueno, en ese caso es perfectamente lógico en una situación como esa usar ruteo fijo para llegar del punto A al punto B en esa red limitada, sigue este camino. ¿Sí? Y se usa una ruta fija para llegar de cada par de redes de área local, dice acá, pero en realidad estamos hablando de cada par de redes entre sí, o sea, para ir de la red A a la red C sigue este camino. ¿Sí? Generalmente dice que se usa el camino con el menos mínimo número de pasos intermedios, pero eso en realidad al final del día queda a discreción del diseñador de la red. Obviamente, esto de acá hay que cambiarlo cada vez que cambia la topología, o sea, si es que agrego una nueva red o cambio la conexión, las conexiones entre las redes, voy a tener que cambiar el ruteo, ¿sí? O sea, dice solamente cambia cuando cambia la topología. En realidad eso no es tan así, porque podría perfectamente cambiarlo, decir, oye, ¿sabes qué más? Lo vamos a cambiar porque ahora en vez de querer pasar otra vez de la red B para llegar a la red C, ahora quiero pasar a través de la red D. Eso puedo hacer ese cambio incluso si el cableado, digamos, las interconexiones no cambian. Lo que sí, si es que cambia la topología, o sea, si agrego una nueva red o cambio las conexiones entre las redes, seguramente voy a tener que cambiar el rutero. El problema que tiene esto es que, o sea, es fácil de manejar, es fijo, digamos, no hay mucho que hacer al respecto. El problema es que
cualquier cambio que se haga en la red voy a tener que cambiar el ruteo en forma básicamente manual. Y todos nosotros sabemos lo confiable que es la gente a la hora de hacer cambios manuales. Spanning Tree, un bridge con la idea de Spanning Tree, que estamos hablando de ruteo a nivel de bridges. Está claro que si es que yo empiezo a conectar redes entre sí a través de bridges, puede darse el caso de que se me arma un ciclo. O sea, tengo, por ejemplo, conectada la red A con la B y la C, y la red B la tengo conectada a la C también. O sea, tengo un ciclo de A, B, C. Si no tengo cuidado, eso nos va a llevar a que los bridges que conectan a esa red empiezan a retransmitir los datos en el ciclo, digamos, y obviamente nos va a quedar la crema. ¿Sí? Eh, para eso se desarrolló en el ámbito de bridges y eso está incorporado también en los switches, que como ya les había comentado, un switch no es más que un bridge con muchas patas, digamos, no dos solamente. Se desarrollaron una serie de protocolos que se conocen como Spanning Tree en resumen, digamos. Spanning Tree, o sea, árbol recubridor de un grafo, es un grafo que contiene todos los vértices y arcos suficientes para armar un árbol, o sea, un grafo sin ciclos. Perdón, ¿ustedes tienen noción de lo que es un grafo? Por favor, responda a alguien. Eh, Tengo entendido que al menos para mi generación en estructura de datos no pasamos grafos, llegamos hasta árboles. Ya. A ver, rápidamente, un grafo es un conjunto de vértices, cosas, digamos cualquiera, y un conjunto de arcos. Un arco no es más que un par de vértices, ¿sí? Un par en el sentido de par sin orden. En ese sentido, y bueno, se pueden desarrollar toda una área de las matemáticas bastante fascinante, conocida como teoría de grafos, que estudia esa clase de cosas y sus propiedades. La gracia de los grafos en general es que sirven para representar toda clase de situaciones en las cuales tenemos objetos y alguna clase de relación entre ellos que podemos representar mediante arcos. Por ejemplo, no sé, podemos representar al- no sé, los estudiantes de la escuela de ustedes, decir que cada uno de los estudiantes es un vértice y considerar que dos estudiantes están conectados si es que eh, se conocen o están en el mismo curso, por ejemplo, ¿sí? Como es una cosa bastante general, o sea, objetos y conectados, nada más. Es una herramienta útil para eh, modelar toda clase de situaciones. O sea, podríamos, por ejemplo, representar un programa como un grafo en el cual cada función es un vértice y consideramos que dos funciones están relacionadas, están conectadas, si es que tienen algún tipo de interacción, o sea, por ejemplo, usan la misma variable global, ¿sí? Y ese grafo podemos entonces procesarlo para determinar un montón de cosas acerca de nuestro programa. De los grafos, una de las propiedades básicas es si el grafo es conexo, o sea, si es que desde cualquier vértice del grafo, siguiendo arcos, puedo llegar a cualquiera de los otros. En ese caso se dice que el grafo es conexo, en caso de que no, se dice que el grafo es no conexo. ¿Sí?
Un caso, un tipo muy particular de grafos que es tremendamente importante en aplicaciones son los árboles. Un árbol es un grafo que es conexo y no tiene ciclos. ¿Sí? O sea, puedo llegar de un punto a cualquiera otro y no existe nunca dos caminos alternativos para llegar de un punto a otro. Y si ustedes me dan un grafo conexo, yo puedo básicamente a ese grafo sacarle arcos hasta quedar con un grafo que es un árbol, o sea que sigue siendo conexo, pero que no tiene ciclos. ¿Sí? Y a eso se le llama un spanning tree, un árbol recubridor. Es posible que ustedes hayan visto esto, un algoritmo para construir, o un algoritmo para construir árboles recubridores de un grafo en un ramo de estructura de datos, por ejemplo. ¿Sí? Interés de esta clase de cosas, bueno, es más o menos obvio, así que lo que estamos haciendo, y de ahí nació realmente el problema y sus primeras soluciones. Si tenemos un montón de puntos, llamémosle, por ejemplo, ciudades y pueblos desparramados en alguna parte, y queremos interconectarlos todos. El problema original era interconectarlos mediante para energía eléctrica. Me voy a encontrar con que obviamente puedo conectar cualquiera con cualquiera, pero el costo de conectar A con B obviamente va a depender de cosas tales de como cuál es la distancia entre A y B y posiblemente temas del terreno entre medio. O sea, es bien distinto conectar A con B si es que A y B están cerca que si están lejos. Es distinto conectarlos si es que están cerca, están, digamos, se llega de uno a otro a través de una llanura o hay que cruzar un cerro o pasar por algún río. Entonces el problema que tenían era, tengo un montón de puntos, ciudades, pueblos, necesito conectarlos con líneas eléctricas y conectar el punto A y conozco cuánto cuesta conectar el punto A con el punto B a través de una línea eléctrica. Básicamente lo que estamos buscando en ese caso entonces es un árbol, o sea, conectarlos todos de manera que todos estén conectados entre sí, pero obviamente usando el costo mínimo de los, las líneas de transición, de transmisión. Y eso se le llama un árbol recubridor mínimo, minimal spanning tree, o sea, eso. ¿Okay? Son tontos. Entonces, el, lo que hace el algoritmo, perdón, lo que hacen los algoritmos spanning tree es automáticamente armar de las redes, digamos, que pueden estar conectadas considerando las redes como vértices y los bridges como arcos. Con eso, si ese grafo tiene ciclos, obviamente estamos en problemas, porque podría darse el caso de que hayan datos que empiecen a dar vuelta en la red y no jamás desaparecen. ¿Sí? Para evitar eso, lo que hacen los bridges es construir lo que se conoce como un spanning tree, o sea, se ponen de acuerdo entre ellos para básicamente deshabilitar algunos arcos. Algunos bridges básicamente eh, quedan deshabilitados, de manera de que lo que quede sea un árbol recubridor del grafo, de las conexiones entre de las redes. En este caso, lo que está haciendo los bridges es, y estamos hablando obviamente de bridges inteligentes, que esto no es los bridges tontos originales, es que los bridges automáticamente arman su tabla de rutas. Mire, para llegar allá, usted lo que tiene que hacer es seguir este camino. ¿Sí?
La gracia de esto, como esto se hace automáticamente por coordinación entre los bridges, esto es capaz de reaccionar en forma automática a cambios en la topología. O sea, si es que se echa a perder alguno de los equipos, o se echa a perder alguna de las redes, eh, como el protocolo, digamos, Spanning Tree, se ejecuta periódicamente, la próxima vez que se ejecute el protocolo se va a reconfigurar las conexiones de la red de manera de, ojalá, seguir funcionando y dejar fuera la parte que está muerta, digamos, ¿sí? Frame forwarding, básicamente ya lo habíamos comentado de qué se trata esto. La idea es mantener una base de datos para cada puerto que está conectado a una LAN. Si llega una trama en el puerto X, lo que hace es ver el destino. Si es que el destino está en una puerta distinta a la puerta X, se transmite hacia ese destino. Si es que yo sé, digamos, dónde está el destino. Si es que no sé dónde está el destino, bueno, simplemente retransmito para todos y me quedo con eso. El punto sí también es que mirando la MAC de origen, como la trama con esa MAC de origen me llegó por la pata X, yo sé que ese equipo, esa MAC está conectada a la pata X, ¿sí? Y por lo tanto registro en mis tablas de ruta, oiga, esta MAC está en la pata X y cuando llegue tráfico, yo sé que tráfico a esa MAC tiene que dirigirse a la pata X y no tiene por qué dirigirse a las otras, ¿sí? Y básicamente eso es aprender direcciones, o sea, básicamente lo que estábamos diciendo antes, ¿sí? Eh, Obviamente, cuando el equipo se inicia, en principio parte en blanco, no tiene idea de nada. Obviamente también, dependiendo exactamente del equipo y qué sé yo, puede tener facilidades para precargar una tabla de direccionamiento. Es decir, oiga, sabemos que en la puerta X usted tiene la dirección MAC tanto, ¿sí? Como decíamos antes, es necesario que esta información se mantenga por un periodo limitado y por eso lo que dice aquí que se asocia un timer a cada entrada en la base de datos y después de un cierto tiempo esa entrada expira y tendrá que reaprenderse si es que se borró. Spanning Tree, como comentábamos, la idea es el esquema de aprendizaje de direcciones. Funciona así que tenemos una red en forma de árbol, porque de esa manera, como no hay dos caminos alternativos para llegar del punto A al punto B, a cualquiera de los bridges en el camino, le puede llegar la dirección A solamente por una de las patas, ¿sí? No le puede llegar por las dos. Y por lo tanto el esquema de aprendizaje de direcciones funciona de pelos. Hub, ya habíamos comentado un poco de qué se trataba un hub. Un hub en el fondo es un bridge tonto, toma tráfico, lo retransmite al otro lado y en vez de tener conectados solamente dos redes, en general un hub conecta varias y se usa hoy día, o en realidad ya no se usa en realidad, se usaban en redes basadas en Pattern que las redes Ethernet tradicionales, LAN, son las redes LAN Ethernet siguen siendo medio compartidos
Ese medio compartido originalmente era un cable coaxial y después pasó a ser trenzado que conectaba, digamos, del hub de ida y de vuelta hacia cada uno de los equipos. ¿Sí? Y el hub entonces, en el fondo, en vez de tener una red, teníamos una, qué sé yo, una docena de redes separadas, conectadas a través, como punto central a través de un hub. El hub hace el punto central de una estrella. Físicamente, la red de este tipo es una estrella en términos de cómo se tiende el cableado, digamos, y lógicamente sigue siendo un bus, o sea, lo que cualquiera de ellos escriba le llega a todos los demás, están todos conectados al mismo medio. Igual que en el caso del cable coaxial, si es que a dos estaciones se les ocurre transmitir a la vez, se produce lo que se conoce como una colisión y eso hay que manejarlo de alguna manera. Eso lo vamos a discutir un poco más adelante cómo funcionan esa clase de cosas. Un switch, como ya habíamos comentado, es básicamente un bridge inteligente con muchas patas. ¿Sí? Como bridge inteligente se le incluye también toda la maquinaria que habíamos comentado antes de aprendizaje de direcciones y toda esa historia, de manera de solo transmitir a quien corresponda el tráfico del caso y de esa manera poder usar la red de forma más eficiente, punto uno. Incluye también la maquinaria de Spanning Tree. Podemos incluso conectar los switches en cascada, o sea, tener switches que están conectados switches y qué sé yo. Se habla de varios tipos de switches de capa 2. Cuando hablan de capa 2, aquí están hablando de capa 2 en el modelo OSI, que viene a ser básicamente estar por debajo, digámoslo así, de lo que TCP/IP, o sea, dentro de todas esas majamamas más bien, que TCP/IP considera la capa de acceso a la red. Y aquí están hablando de switches de capa 2, que en realidad podríamos perfectamente aplicar lo mismo a bridges de capa 2, porque en el fondo eso es un switch, ¿sí? Se habla de store and forward. Store and forward básicamente toma una trama de la entrada, la almacena, posiblemente revisa que esté correcta para no estar ensuciando la red con tráfico de tramas que están dañadas y la retransmite en la otra. Obviamente esto significa un retardo entre entrada y salida, porque tiene que básicamente esperar a recibir la trama completa antes de comenzar a retransmitirla. Obviamente esto mejora bueno, tiene impacto sobre el rendimiento y sobre la integridad del asunto, porque básicamente impide que se retransmitan tramas dañadas y el hecho de almacenar y retransmitir en el fondo significa regenerar la señal y por lo tanto se puede aprovechar de arreglar algunos problemas menores que puedan haber en el camino. Ventajas son esas. La otra ventaja es que en realidad esto va a ser necesario si siempre que estemos hablando de un switch, porque nadie me garantiza que si es que me está llegando tráfico a través de una de las patas, digamos, del switch, que va dirigida a la otra red, que la otra red esté libre como para poder ponerme a transmitir inmediatamente. O sea, igual esta clase de funcionalidad va a tener que estar presente para el caso de que la otra red no esté libre. ¿Sí? La otra posibilidad, la posibilidad más eficiente, es lo que se llama cut-through,
o sea, corta a través, digamos, ¿sí? Los formatos de las tramas básicamente viene dirección de origen, o dirección de destino, dirección de origen, o qué sé yo, y por lo tanto lo que podemos hacer es, cuando le llega la trama al equipo, ver la dirección de destino y en ese momento tomar la decisión conociendo solamente la dirección de destino, si es que es necesario retransmitir. Dijimos que lo transmitíamos solamente en caso de que corresponda. ¿Y a dónde? ¿Sí? Una vez tomada esa decisión, podemos empezar a transmitir inmediatamente. No tenemos por qué esperar a que llegue la trama completa para retransmitirla, ¿sí? O sea, el switch comienza a transmitir a la trama, a la salida, en el momento en que logra identificar el destino, ¿sí? Obviamente, eso mejora la latencia, ¿sí? Dado que no hay retardo, o sea, no tengo que esperar a que se llegue la trama completa antes de empezar a transmitir para el otro lado. Obviamente, estamos corriendo el riesgo de retransmitir tramas que están dañadas o incompletas, ¿sí? Y de todas maneras, igual vamos a tener que utilizar la lógica que habíamos comentado en el caso anterior, para el caso en que la red de destino esté ocupada, porque en ese caso no puedo simplemente dejar el cuento ahí y no hacer nada, ¿sí? Diferencias entre switches y bridges. Como les comentaba, la diferencia real es que un switch no es más que un bridge con muchas patas, ¿sí? No hay mucha más discusión al respecto. Una de las cosas interesantes que se puede hacer con muchos de los switches más, o sea, con básicamente todos los switches que hay hoy día, pero que solían ser switches muy sofisticados en su época, es definir lo que se conoce como VLAN, Virtual LAN, o sea, redes de área locales, perdón, virtuales. Supongamos ustedes que tienen la situación de que tenemos, no sé, pues, por ejemplo, la escuela de ustedes, o alguna cosa así, y en esa escuela están todos los equipos conectados a un switch, y en ese switch tenemos conectados entonces los equipos de los profesores, los equipos de las secretarias y un par de equipos de laboratorio. Probablemente no sea deseable que el tráfico que hay entre los equipos de los profesores, los equipos de la secretaría, los equipos de laboratorio, ese tráfico sea compartido, digamos. O sea, a nosotros, por razones de seguridad y sanidad mental, nos gustaría seccionar la red, de decir, mire, aquí tenemos una red para los profesores, están los profesores conectados a esa red, tenemos una red para la secretaría, tenemos una red para el laboratorio. Bien, pero eso significaría tener 3 equipos. Peor aún, puede darse el caso de que los profesores, la secretaría y los laboratorios están distribuidos. Y a mí me gustaría que la red de los laboratorios, del primer piso y del segundo piso y del tercer piso, estén todas conectadas entre sí, sea una red, una oficina de profesores que están en distintas partes, digamos, del edificio también estén integrados en una sola red. Y dado que estamos hablando de una cosa relativamente extensa, es probable que en realidad tengamos todas esas cosas conectadas entre sí a través de no solamente un switch que conecta a todos, sino que haya varios switches, qué sé yo, un switch por piso, por decirlo.
Lo de VLAN le corresponde entonces básicamente a poder segmentar el cuento, es decir, sabe que más aquí en el segundo piso tenemos tres redes, el pedazo de red de profesores, el pedazo de red de secretaría, el pedazo de red de laboratorios, y básicamente seccionar, digamos, el switch de manera de decir las bocas de la 1 a la 5 son profesores, de las 6 a las 10 es secretaría, y de la 11 a la 24 son laboratorios. Y hacer lo mismo con el switch del piso 2 y el piso 1 y conectarlos entre sí, pero el resultado va a ser de que va a aparecer como que están los profesores en una red separada de la red de secretaría y separada a su vez también de la red de eh, laboratorios. ¿Sí? Esa es la idea de Vila. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. pero no que ya está como implementado un sistema de red así, en el sentido de que, por ejemplo, en la universidad existen, si no me equivoco, tres redes, que es básicamente alumni, funcionarios y visitas. Eso es red Wi-Fi, supongo. Ah, ya. ¿Sí? En el fondo es la misma idea. Ujú. Claro que cuando estamos hablando de switches, estamos hablando de redes cableadas, o sea, están todos conectados, básicamente piénsalo así en términos lógicos, están todos conectados al mismo cable. ¿Sí? Buen punto. En fondo, se está logrando el equivalente moral de VLAN en Wi-Fi utilizando lo que llaman redes. Gracias, profe. ¿Cómo? No lo escuché. Gracias. Ah, perdón. Parece que anda medio mal mi sonido. Ya. Eh, los switches de alguna manera hay que avisarles, digamos, quién pertenece a qué VLAN. ¿Sí? Y hay varias maneras de hacerlo. La posibilidad básica, obviamente, siempre hacerlo en forma manual. Oiga, como comentaba, las puertas 1 a 4 son profesores, 5 a 10 son secretaría, 11 a 24 es laboratorios. Y se pueden marcar las tramas. 802.1q básicamente es el protocolo que se usa con eso para decir, oiga, esta trama pertenece a la VLAN número tanto. ¿Sí? Ya, se nos está acabando las transparencias acá. No quiero comenzar con temas nuevos, así de sopetón, en paso tan corto, así que no vamos a quedar con el resumen de hoy día. Hablamos de topologías de redes. Topologías de redes principales son la topología bus, que básicamente significa que están todos conectados a un mismo medio compartido, digamos. La siguiente topología más simple es topología de estrella. Están todos los pajaritos conectados a alguna clase de punto central. Una variación de eso es topología de árbol, que básicamente podemos considerarlo como varias estrellas conectadas entre sí, pero obviamente sin ciclos, porque es un árbol. Y también hay algunas topologías que son topologías en anillo, que básicamente corresponden a que hay un ciclo, digamos, un ciclo único de equipos conectados a la red, que cada uno va transmitiéndole al siguiente y se dan la vuelta. ¿Sí? Entre las topologías hablamos de elección de topología. En realidad, elección de topología
básicamente corresponde a decir, oiga, cómo está distribuida la red, cómo me gustaría que fuera el cableado. Y una vez que esté decidida la distribución del cableado, básicamente está más o menos forzada, digamos, el tipo de red que puedo montar. O al revés, digamos, decido instalar un cierto tipo de red y eso dice, mire, estas redes tienen esta topología y se las aguanta. O sea, la red Ethernet como tal, tradicional, cable coaxial, es un cable y tengo que preocuparme entonces que ese cable llegue a todos los puntos que a mí me interesan. ¿Sí? Vimos que existe la posibilidad de conectar varias redes mediante bridges o switches en el día de hoy, digamos generalmente. Las redes hoy día en general son, como comentábamos, topología lógica, bus, pero topología física estrella. O sea, tenemos en alguna parte escondido, en alguna esquina, típicamente algún closet de redes, equipos y todos los equipos, digamos, todos los computadores de laboratorio están conectados a ese equipo, a ese switch. ¿Sí? O sea, hay una topología física de estrella. Elección del medio de transmisión. En general, el medio de transmisión. Ya pasé por qué desastre. El medio de transmisión en general está, básicamente está, lo define la red que estamos usando. Perdón. Si estamos usando Ethernet sobre par transado, bueno, tenemos que usar el par transado correspondiente y no hay mucha discusión. ¿Sí? Hablamos de la arquitectura de protocolo LAN, particularmente el modelo de referencia de la IEEE, el 802, que es básicamente universal para redes de área local. Existieron antes una serie de redes de área local, digamos, con sus propias ideas de cómo armarse, y la gente de la IEEE en algún momento dijo, ya basta el desorden, aquí vamos a poner un marco ordenado para todos y todos se van a adaptar a esto y todos lo hicieron. El protocolo, la arquitectura protocolo LAN toma básicamente la capa 2, la capa que está justo por encima de la capa física en el modelo OSI, y se dan cuenta que la tarea es demasiado complicada, la subdividen en dos, en la capa de acceso al medio, que básicamente se encarga de coordinar cómo solicitar permiso, usar un medio compartido y el formato de las tramas, y la capa de enlace control lógico de enlaces, el LLC, que tiene que ver con algunas cosas de un poquito más alto nivel, que son cosas tales como control de flujo, control de errores y un par de cosas más. ¿Sí? Hablamos de bridges. ¿De qué se trata un bridge? Hablamos de switches, que en el fondo hubs y switches, que dijimos que un hub no es más que un bridge tonto con muchas patas, y un switch es un hub, un bridge inteligente con muchas patas. Y hablamos de LAN virtuales. La idea, como les comentaba, o sea, una de las gracias que podemos tener con LANs virtuales, por ejemplo en la Santa María, dentro de la Santa María desde afuera se ve como un solo ladrillo, digamos, pero en realidad está internamente subdividido en varios edificios, y uno de los puntos es que algunas partes, digamos, de la universidad en realidad dentro de todo ese cuento están distribuidas. O sea, hay partes de la administración de la universidad que están desparramadas entre varios edificios. Entonces, para situaciones como esa, dentro de la Universidad de Santa María tenemos físicamente una
VLAN, ¿sí? O sea, tenemos una LAN dentro de la Santa María. Conviene en ese caso poder segmentar esa red y, por ejemplo, decir, oiga, el pedazo de esta red corresponde, qué sé yo, a la Dirección de Tecnología de Información, que solía estar, en realidad se mudaron hace un tiempo ahora, que la parte central, los servidores y todas esas cosas y las oficinas de eso estaban en un edificio y los laboratorios propios de eso, que eran parte de eso, estaban en otro edificio y la, el área de desarrollo estaba todavía en otro edificio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a uno le gustaría hacer sería tener todas esas cosas bajo una sola, o parte al menos de esa cosa, la parte administrativa, la parte de desarrollo, bajo una misma red, a pesar de que está distribuida por varias partes. Y esa clase de tareas se puede lograr haciendo con una vila y no tener que tener, por ejemplo, una conexión para la DTI que va del edificio F al edificio, ¿dónde está esto? En el edificio B, ¿dónde está? Sí, no es B. No, no. Ya se me olvidó cómo se llama el edificio el caso. Pero digamos que el edificio B. Y otra para otro par de pedazos de entidades que también están distribuidos de esa manera. Si tenemos un solo cable que conecta esos dos edificios y por ese cable, en el fondo, viajan varias redes de área local virtual. Podemos incluso con esta clase de cosas, llegando un poco más lejos, tener, por ejemplo, nuestra oficina en Arica integrada a la red de la oficina de Santiago y tener la gente de la parte financiera en Arica conectada con la parte financiera en Santiago y la parte de ingeniería en Arica conectada con la parte con ingeniería en Santiago y todo eso a través de un solo enlace entre los dos. Es un poco la idea. Se comentaba sobre Wi-Fi, sobre redes Wi-Fi, que en el fondo es la misma idea, o sea, podemos estar usando la misma red Wi-Fi, la misma infraestructura, los mismos access points, por ejemplo, en la escuela de ustedes, allá en la Universidad Católica, o más cercano a mí, digamos, en el caso de la Santa María, tenemos en el Departamento de Informática una red para alumnos, una red para profesores y una red para visitas, ¿sí? En la misma, una de sus subredes, digamos, en la misma red Wi-Fi. Es básicamente la misma idea, o sea, los tenemos de esa manera segregados. Y la gracia es, por un lado, que podemos permitir o prohibir tráfico entre esas patas. No es deseable que los alumnos puedan meterse a los computadores de los profesores, por ejemplo, o ver el tráfico entre los computadores de los profesores y poder también poner restricciones, o sea, por ejemplo, el, computadores que estén conectados a la red de visitas tienen ciertas restricciones respecto de qué cosas pueden o no acceder dentro del departamento informático. Se nos da la flexibilidad de manejar las cosas de forma más sencilla y una de las gracias que tiene esto también es que a diferencia de realmente tener redes físicamente separadas, de esta manera están compartiendo recursos. O sea, si es que tengo coexistiendo la red de profesores, secretarías, laboratorios, si es que los profesores y secretarías no están usando la red, bueno, la pueden usar los laboratorios. Eso. Eh, no sé si hay consultas sobre lo que hemos estado hablando acá. El chat no hay nada. Bueno, les quedo debiendo todavía las pruebas. Realmente me enredé haciendo otras cosas y simplemente se me pasó que había comprometido a cerrar el tema de la prueba con ustedes. Así que pido mis disculpas y espero poder completar eso en estos
estos días, digamos. Tengo varias otras cosas pendientes todavía. Ya, nos vemos entonces el día miércoles. Chao, chao.